todos, mi nombre es Catalina Lutges y en este video vamos a hacer la ayudantía número 8 que trata sobre impuestos. Primero les voy a hacer un pequeño resumen sobre los impuestos que vamos a ver y después vamos a empezar con la ayudantía y los ejercicios. Bueno, los tipos de impuestos que podemos encontrar son primero el impuesto al valor agregado, el IVA, después el impuesto a la renta, que ahí básicamente hay de distintas categorías, pero es a lo que uno gana, puede ser a una persona, a una empresa, etc. Los aduaneros, que son cuando importamos cosas, siempre los países ponen impuestos a las importaciones, y específicos que pueden ser, no sé, a los cigarros, por ejemplo, o al alcohol, los royalties, etc. ¿Ya? Pero como les dije, aquí vamos a ver el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y los impuestos, un poco parte de impuesto a la renta, que tiene que ver con el impuesto a las utilidades o a las ganancias. ¿Ya? El impuesto al valor agregado, entonces, que es el IVA, está relacionado con la compra y venta, es decir, cada vez que se realiza una compra o una venta, existe un impuesto llamado IVA. Este lo paga el consumidor final, ¿ya? Porque va traspasándose desde el fabricante al mayorista, al minorista y después al consumidor final, quien es quien lo paga completo. En Chile es el 19% de la venta, ¿ya? En otros países es otro porcentaje, y este se paga siempre los primeros 12 días del siguiente mes. Es decir, si yo en abril tengo un IVA de 10, se paga en los siguientes 12 días del mes, no en el mismo mes, por lo menos acá en Chile. Y si es que esto se paga con factura, ya porque eso tiene que ver con la venta con boletas, pero si también se vende con factura, tenemos hasta 20 días, ¿no? Las cuentas que se realizan cuando uno registra el IVA, está primero el IVA crédito fiscal, ¿ya? Que esto se registra cuando ocurren las compras, es decir, yo soy una empresa y yo compro existencias, yo compro inventario y ahí yo genero un IVA crédito, tengo que pagar un IVA, ¿cierto? Pero yo genero un activo, ¿por qué? Porque yo ese IVA, o ese impuesto para mí se me devuelve, ¿ya? Por lo tanto, como ahí dice, cuando se compra se registra como un activo. Luego está el IVA débito fiscal, que es una cuenta para registrar el impuesto incluido en las ventas. Es decir, que cuando yo vendo algo, ya sea boleta o en factura, yo registro el IVA débito fiscal. Y ese es el IVA que yo debo pagar al fisco, ¿ya? Por lo tanto, como yo se lo debo pagar al fisco, es un pasivo y se registra como un pasivo, ¿ya? Entonces, IVA va a depender como yo, si es que aumenta o disminuye, si lo registro al debe o al haber. IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. Otros conceptos que habría que tener un poco claro son el remanente, que es cuando el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en un mes yo genero más IVA crédito fiscal que IVA débito fiscal, se genera un remanente, una diferencia a favor de la empresa. ¿Por qué? Entonces al final de mes, cuando yo diga cuánto tengo que pagar, puede ser que no tenga que pagar IVA, pero tenga como una diferencia a favor que me va a servir para el siguiente mes cubrir el IVA que yo tengo que pagar. Es decir, si yo genero un remanente de 100 en el mes de abril, o sea, en el mes de cualquier mes, abril, al siguiente mes, si yo tengo que pagar IVA también de 100, voy a poder pagarlo con el remanente y finalmente no tengo que desembolsar de mi efectivo para poder pagarlo, ¿ya? Bueno, con respecto a las compras y las ventas, ya dijimos que se generan estas cuentas de débito fiscal y crédito fiscal. Los costos e ingresos se tienen que registrar netos de IVA, es decir, sin incluir el IVA, ¿ya? Las ventas con boleta y con factura se tratan de manera distinta, ya que cuando yo vendo con boleta, el valor que sale ahí es el valor bruto, es decir, incluye el IVA, ¿ya? Cuando yo vendo con factura, el valor que sale ahí va a salir el valor neto, es decir, no incluye el IVA y tengo que poner el IVA por separado, ¿ya? Esto, cuando yo vendo con factura, se lo vendo a otra empresa, por lo tanto, esa empresa, al comprar con factura, también tiene que separar el IVA porque ella está generando un IVA crédito fiscal. Yo, empresa mayorista que vendo a otra empresa, genero un IVA débito fiscal porque debo pagar por ese IVA, pero la otra empresa que me compra a mí genera un IVA crédito fiscal, ¿ya? Y aquí les hice como un pequeño diagrama para entender un poco cómo pasar del valor neto al bruto, ¿ya?
Entonces, del valor neto, para llegar al valor bruto, es decir, al valor incluido el IVA, que es cuando uno va a comprar al supermercado, uno siempre paga el valor bruto, multiplicamos por 1.19, ¿ya? Para calcular el IVA, solamente el IVA, lo multiplicamos por 0.19, ¿ya? Al revés, si nosotros tenemos el valor bruto, que es cuando vamos a comprar y queremos saber cuál era el valor neto, es decir, cuál es el ingreso neto para la empresa, lo dividimos por 1.19 y si es que tuviésemos solamente el IVA y queremos saber cuál era el valor original, lo dividimos por 0.19, ¿ya? Es bueno que esto se lo anoten en una hojita o algo aparte, cosa que cuando no llevan tanta práctica y se les olvida, tengo que multiplicar por 1.19 o dividir por 1.19, lo mejor es tenerlo ahí a un lado, cosa que lo vean y puedan hacerlo el tiro en el ejercicio. Luego tenemos el impuesto a la renta. Ese es un poco más sobre el segundo ejercicio, y en el impuesto a la renta existen distintas categorías. Por ejemplo, lo que vamos a tratar en el segundo ejercicio es más que nada la primera categoría, es que es cuando las empresas generan utilidades y se les aplica un impuesto a esas utilidades. ¿Ya? Los otros impuestos de segunda categoría, por ejemplo, es el impuesto al sueldo, a los sueldos, a la renta que se genera en un trabajo, etcétera, o las pensiones. Bueno, esto, que la fuente lo saqué del Servicio de Impuesto Interno, se aplica a las utilidades calculadas según la contabilidad tributaria y se paga en abril del siguiente año. Quiere decir que se calcula, se hace el estado de resultados de todo el año, se ve cuánto ganó esa empresa, se calcula la utilidad operacional y a esa utilidad se le aplica el impuesto. Y ese impuesto se paga en abril del año siguiente, ¿ya? Y recuerden, como estamos aplicando el concepto de devengado, al final de año se va a reconocer ese impuesto, pero aunque no se haya pagado todavía, se genera una cuenta, un pasivo, y en abril ahí recién se paga, ¿ya? Eso es súper importante para los registros contables con respecto a los impuestos. Por otro lado, tenemos un concepto súper importante que es básicamente de lo que se trata del segundo ejercicio, que es el PPM, Pago Previsional Mensual. Estos pagos se deben efectuar por los contribuyentes como una provisión contra los impuestos anuales que se determinan a fin de año en que se producen las rentas. Es decir, mes a mes uno va pagando este PPM, Pago Previsional Mensual, para generar, como por así decirlo, un ahorro para poder pagar esos impuestos, cosa que en abril, cuando tengas que pagar impuestos, no te quedes como sin nada de plata y ya tengas ahorrado un poco para poder apalancar ese gasto, ¿ya? Y eso a veces, dependiendo cómo uno lo gestione, pero es por lo general el porcentaje de los ingresos, ¿ya? Y con eso vamos a ir al primer ejercicio, ¿no? En el ejercicio 1, les relatan ciertos eventos que van ocurriendo en la empresa y después les pide un poco registrar los IVA crédito y IVA débito de esta empresa. Entonces vamos a leer primero. Los siguientes son los movimientos del mes de la empresa IVA a ser fácil. El 1 de enero, la empresa se conforma con un aporte de 2 millones en efectivo que son depositados en una cuenta corriente en el Banco de la República, ¿ya? Vamos a ir anotando al tiro los registros contables que esto significa. Por lo tanto, el primero es un aporte de los dueños, ¿ya? Es de 2 millones. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Efectivo, ¿ya? Que es la cuenta de activo que aumenta, de 2 millones. ¿Contra qué? Contra capital social. Porque el capital social es el que aumenta. Entonces aumenta mi patrimonio. De 2 millones. ¿Ya? Ese es el primer movimiento que ocurre el 1 de enero. Vamos al segundo evento. El 2 de enero, la empresa procede a comprar 100 unidades de su producto a un costo unitario de 50 la unidad. El proveedor nos otorga un plazo de 60 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre una compra. ¿Ya? Si ocurre una compra, recordando el resumen que hice antes, se genera un IVA crédito fiscal. Y el IVA crédito fiscal es un activo. Y si es un activo que aumenta, aumenta al debe. Tiene que ir a anotarse al debe. Por lo tanto, el 2 de enero, primero, como es una compra, que aumenta nuestro inventario o nuestras existencias. ¿Ya? Nuestra existencia. ¿Por cuánto?
van a ser 100 unidades por 50, ¿ya? Por lo tanto va a ser 100 por 5.000. Luego se nos genera la cuenta de IVA crédito fiscal. IVA crédito fiscal, ¿ya? Porque a esa existencia le aplicamos el impuesto, y el impuesto es, como pueden ver aquí, 0,19, ¿ya? 9,50. Aumenta nuestra cuenta de IVA crédito fiscal. ¿Contra qué? ¿Cómo pagamos esto? Nos otorgan un plazo de 60 días, por lo tanto tenemos una cuenta por pagar. Cuenta, ¿ya? Que sería la suma del valor de nuestra existencia neto. ¿Por qué neto? Porque no tienen el IVA, más el IVA, ¿ya? Que es 9,50, y la cuenta por pagar es el valor bruto. Finalmente lo que pagué en total, 5.950, ¿ya? Y se sigue manteniendo nuestro equilibrio de la ecuación contable, ¿ya? Luego, tenemos, la empresa vende la mitad de las existencias a un precio bruto, que significa bruto, que incluye el IVA, de 120. El cliente nos deposita en nuestra cuenta corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Hicimos una venta. ¿Cómo se registra una venta? Primero que nos paga al tiro, entonces tenemos una cuenta de efectivo que aumenta. ¿Cuánto nos paga? El valor bruto incluido el IVA, por lo tanto son los 120 pesos, o dólares, o como lo que esté, por la mitad de la existencia. ¿Cuántas existencias teníamos? Teníamos 100, por lo tanto por 50. ¿Ya? O sea, nos entró un efectivo de 6.000, ¿ya? Pero ese efectivo no es todo ingreso por venta, porque una parte va a ser el IVA débito fiscal, porque nosotros vamos a tener que pagar débito, y ese IVA débito fiscal es un pasivo, ¿ya? Porque es lo que vamos a tener que pagarle al fisco. Por lo tanto, se registra al haber, ¿ya? Por lo tanto, efectivo contra ingreso por venta, ¿ya? Y ese ingreso por venta, ¿cómo lo calculamos entonces? Aquí teníamos el bruto, y como habíamos visto en nuestro diagrama o dibujito de antes, el bruto, si lo que queremos pasar a neto, tenemos que dividirlo por 1,19. Ahí, dividido por 1,19. Y eso nos da 5.042. Después, la cuenta que tenemos que ingresar es el IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal, entonces, sería el valor de 6.000 por 0,19. No, perdón, el valor de 5.042, que es nuestro valor neto, ¿ya? Lo multiplicamos por 0,19, ahí está, 0,19. Y nos da el IVA débito fiscal. Eso es lo que tenemos que pagar al fisco. Eso ocurre el día 3 de enero. Cuando nosotros hacemos un ingreso por ventas, no solamente registramos ese ingreso, también tenemos que registrar porque nosotros vendimos algo, por lo tanto tenemos menos existencias ahora. Por lo tanto, tenemos que registrar esa disminución de existencia, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que poner al debe acá? Es el costo por venta, ¿ya? El costo por venta, y el costo por venta aquí van, como habíamos dicho en el resumen, netos, es decir, sin IVA. Por lo tanto, sería el costo por venta. ¿Cuál era el costo unitario de estas 100 unidades? 50. Por lo tanto, 50 por las 50 unidades que vendí, 2.500. Y costo por venta va contra existencia, ¿ya? Porque este es un activo que disminuye, y cuando un activo disminuye se pone al haber. Y el costo por venta vendría siendo como un gasto, ¿ya? Y el gasto, cuando aumenta, se pone al debe, ¿ya? Los 2.500, 2.500. Después, el día 4 de enero, la empresa procede a comprar 120 unidades de su producto a un costo unitario de 50 la unidad.
¿ya? El proveedor nos otorga, como siempre, un plazo de 60 días para el pago. Por lo tanto, ¿qué es lo que aumenta? Repetimos un poco la operación que hicimos el día 2 de enero, entonces ahora tenemos existencias, ¿ya? ¿Y en cuánto aumenta esta existencia? En, compramos 120 por 50, ¿ya? Y este es el valor neto, sin IVA, ¿ya? Por lo tanto, tenemos existencias, aumentan en 6.000. Cuando nosotros compramos, entonces, ¿qué se genera con respecto a los impuestos? Una cuenta de IVA crédito fiscal, es decir, IVA crédito fiscal, y para calcular este valor de acá tenemos que multiplicar el valor neto por 0,19 que nos da el monto de IVA, 1.140. Eso contra la forma en que lo pagamos. ¿Cómo lo pagamos? Nos otorga como siempre un plazo de 60 días para el pago, es decir, una cuenta por pagar. ¿Ya? Y la cuenta por pagar va a ser el valor bruto, es decir, lo que pagamos en total, incluido el IVA, la suma de estos dos. Por lo tanto, 7.140. Después, esa fue la compra. Nos piden, el día 5 de enero, la empresa vende la mitad de las existencias disponibles a dicha fecha, a un precio neto de 60. ¿Ya? Primero calculemos cuáles son la cantidad de existencias que vendió. Es decir, teníamos 100 en un principio, después vendimos 50, nos quedan 50. ¿Ya? Entonces nos quedan 50. ¿Ya? Después compramos 120. ¿Ya? Por lo tanto, eso es 170. Eso, teníamos en total 170 unidades, eso dividido en 2, que es la mitad, nos va a dar 85. ¿Ya? Entonces, las unidades vendidas son 85. Lo anoté ahí para que quede claro. La empresa vende la mitad de la existencia disponible de dicha fecha a un precio neto de 60. ¿Ya? Al cliente se le otorga un plazo de 60 días para su pago y nos documenta la factura con una letra, la cual queda en poder de la empresa. No tiene interés. Dice, documento la factura con una letra, la cual. Con una letra. Es decir, tenemos un documento, tenemos un activo llamado documento por cobrar. ¿Ya? Y ese documento por cobrar, ¿de cuánto es? De 60, vamos a poner aquí, el valor neto es sin el impuesto, por la cantidad de unidades vendidas, 85, por 1.19, ya que este es el valor completo que pagó nuestro cliente, ¿ya? Porque incluye el IVA, ¿ya? Y esto, en una venta, se genera un IVA débito fiscal, y aquí es cuando lo vamos a separar. Por lo tanto, aquí tenemos un ingreso por venta, ¿ya? Y este ingreso por venta va a ser el valor neto. El valor neto dijimos que era 60 por 85, ¿ya? Y nos aumenta nuestro IVA débito fiscal en 9,69, que 9,69 es el valor neto por 0,19, ¿ya? Entonces, y de nuevo, cuando nosotros realizamos una venta, disminuyen nuestras existencias, por lo tanto tenemos que también registrar esa salida de inventario, ¿ya? ¿Cómo lo registramos? Con, de nuevo, la cuenta costo por venta. Y de nuevo, todas las cuentas de costos y gastos van netas, es decir, sin impuestos. Por lo tanto, esto sería, ¿cuánto nos costaron estas unidades o este inventario? 50 por 85. 4.250. Eso contra existencia, es decir, nuestro activo de existencia disminuye, por lo tanto lo anotamos a la vez,
¿ya? Y por lo mismo, 50 por 100. Ya. Luego nos saltamos el día 18 de enero, que el cliente el cliente al que le realizamos la venta del 3 de enero nos devuelve la mitad de las existencias, ya que las unidades restantes no son necesarias para su proceso productivo. Con la mercadería de vuelta se le gira una letra, hablamos entonces de documento por pagar, a 60 días el cual el cliente lo acepta. Entonces, aquí ya sabemos, me calculo. Se genera una devolución, ¿ya? Esto vendría siendo como un ingreso, pero no es un ingreso por venta, ya que se devuelve. Entonces vamos a crear una cuenta nueva que se va a llamar devoluciones, como una especie de ingreso, ¿ya? Porque nos devuelve las existencias. Y esta devolución es la mitad de los ingresos por venta, ¿ya? Porque nos devuelve la mitad de la mercadería. Por lo tanto, vamos a cuánto vendimos este día 3 de enero. Ese día 3 de enero tuvimos un ingreso por venta de 5.042 neteados. Por lo tanto, eso es lo que nos devuelve. 2.521, ¿ya? También, pero eso es neto, sin el impuesto. Y ese impuesto también se nos, como entre comillas, devuelve, ¿ya? Y era un IVA débito fiscal, ¿ya? Ahora vamos a disminuir nuestro IVA débito fiscal, ya que no debemos pagar impuestos por esas devoluciones, ¿ya? Por lo tanto, se registra al debe, para poder netear un poco esa cuenta. IVA débito fiscal. ¿Y por cuánto? La mitad del IVA débito que pagamos ese día 3 de enero, ¿ya? O registramos en realidad, no pagamos, ese día 3 de enero. Que es lo mismo que decir este valor de acá, neto, por 0,19 nos da 479. Y tenemos el IVA débito fiscal. ¿Y eso contra qué? Esa devolución nosotros lo tenemos que pagar, ¿ya? Tenemos que devolverle la plata al cliente y, como dice acá, quedamos en que lo íbamos a pagar con una letra a 60 días. Por lo tanto, queda un documento por pagar, ¿ya? ¿De cuánto? De 3.000, que vendría siendo la suma de la devolución más el IVA débito fiscal, la suma de esos dos, que también es la mitad de el efectivo que nos entró ese día 3 de enero. ¿Me ven? 6.000, ahora tenemos que devolver 3.000. Y se nos genera un pasivo, por lo tanto va al haber. Pero eso no es todo, ahí registramos como la devolución propiamente tal. Pero también nos devolvieron la mercadería física, por lo tanto eso también tenemos que registrarlo. Por lo tanto, ¿qué nos aumenta? Nos aumentan de nuevo nuestras existencias. Volvemos a tener la mitad de las existencias que vendimos acá, es decir, tenemos 25, porque vendimos el día 3, vendimos 50, no me equivoco, sí, vendimos 50, y ahora se nos están devolviendo la mitad, es decir, 25, ¿ya? ¿Y cuál era ese costo de 25? 50. Por lo tanto, tenemos una devolución de 1.250. ¿Esa existencia contra qué va? Es un poco el día 3 de enero, el inverso, como el asiento inverso que hay acá, es decir, contra el costo por venta, porque tenemos que disminuir ese costo por venta. ¿Ya? En 1.250. Por último, nos queda el 31 de enero, la empresa recibe algunas facturas por gasto del periodo, todos netos, es decir, no están incluidos los impuestos en este valor. ¿Ya? El primero es el arriendo, por lo tanto tenemos un gasto por arriendo. Los gastos, cuando aumentan, van al debe, por lo tanto van acá. Y este gasto por arriendo, como habíamos dicho, tiene que ir neto, 20.000. ¿Ya? Nosotros aquí hicimos una compra, por así decirlo, pagamos, por lo tanto se nos genera un IVA crédito fiscal. ¿Ya? Ese IVA crédito fiscal va a ser estos 20.000 por 0,19, que nos da 3.800.
Gasto por arriendo contra IVA crédito fiscal, y aquí no dice que lo hemos pagado todavía, por lo tanto se nos genera una cuenta por pagar. Cuenta por pagar, que va a ser la suma de estos 20.000 más el IVA, es decir, el valor bruto, 23.800. Después tenemos un gasto por servicios básicos, y se trata de la misma manera que el asiento anterior. Gastos por servicios básicos. Gasto por servicios básicos por 10.000, que es nuestro valor neto. ¿Ya? De nuevo, nosotros hicimos una compra, por así decirlo. Pagamos, por lo tanto se nos genera un IVA crédito fiscal, que va a ser el valor de 10.000 por 0,19, nos da 1.900. ¿Contra qué? Tampoco dice cómo lo pagamos, por lo tanto, pero sí que lo debemos. Se nos genera un pasivo, y un pasivo al aumentar se registra al haber cuentas por pagar. De 11.900, que vendría siendo la suma de esto. ¿Ya? Entonces aquí ya registramos todo lo que sucedió en el mes de enero. Y la primera pregunta nos dice: monto de IVA crédito generado en el periodo ordenado por cada transacción. Es decir, tenemos que, ¿cuánto IVA crédito en total generamos en este periodo? Por lo tanto, yo aquí lo puse con color azul para que sea más fácil encontrarlo, pero donde salga IVA crédito fiscal, tenemos que hacer en el libro mayor, ¿ya? O sea, las cuentas T, anotarlo todo al debe y lo que haya al haber. Por lo tanto, yo ya lo tenía configurado, pero el primer valor que tenemos son los 950 de la primera compra de existencia o de inventario. Después, la segunda compra que hicimos de 120 unidades, que generamos un IVA crédito fiscal de 1.140. Después tenemos los 3.800 del gasto por arriendo y los 1.900 de los gastos por servicios básicos. O sea, aquí tenemos todo eso. Todos esos están al debe, como lo tenemos registrado acá, por lo tanto se suban al debe. Y tenemos un saldo, voy a poner aquí, saldo de 7.790 de IVA crédito fiscal. ¿Ya? Eso nos va a servir a nosotros para cubrir un poco lo que tengamos que pagar de IVA débito fiscal. ¿Cuánto tenemos que pagar de IVA débito fiscal? Hacemos lo mismo. Yo lo dejé aquí con colores para que fuera más fácil encontrarlo. Ya hacemos la cuenta T, que es la letra B, monto IVA débito generado en el periodo. Primero, cuando hicimos la venta de la primera venta el 3 de enero de los 9,58. O sea, en realidad vendimos aquí 50, pero se generó un IVA débito de 9,58. Lo anotamos ahí. Después hicimos una segunda venta, ¿ya? Por 85 unidades, lo cual generó una venta, o sea, un IVA débito fiscal de 9,69, que lo anotemos acá, ¿ya? Pero tuvimos una devolución, por lo tanto tenemos que pagar menos IVA, ¿ya? Por lo tanto, está acá 479 que va al debe. Lo anotamos en la cuenta T al lado del debe y hacemos la suma en ambos lados, ¿ya? Y el haber es mayor que el debe, por lo tanto lo restamos y nos queda un saldo de IVA débito fiscal de 1.448, ¿ya? Tenemos los dos saldos. Vamos a agrandar acá un poquito. Tenemos los dos saldos de cada una de las cuentas y nos preguntan si se debe o no pagar IVA este mes, el mes de enero, ¿ya? Aquí la respuesta vendría siendo no. ¿Por qué? Porque el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal. Esto es lo que yo le debo al fisco, ¿ya? Y esto es lo que el fisco me debería a mí, ¿ya? Como es mayor, se genera un remanente, ¿ya? Ese remanente es una diferencia a favor para mí. ¿Por qué? Porque me permite no pagar IVA ese mes, ¿ya? Y este remanente, que es la diferencia entre estos dos, ya lo puedo utilizar para pagar los saldos de IVA débito fiscal que me vayan quedando los siguientes meses, ¿ya?
pero para poder, por lo tanto, bueno, no se debe pagar IVA. Pero para poder cerrar este mes, ya es mejor dejar la cuenta de IVA crédito fiscal abierta que la de débito fiscal, por lo tanto vamos a pasar como un poco esa cuenta de IVA débito fiscal, lo vamos a disminuir. Entonces aquí vamos a poner IVA, ¿no? Este es el asiento para el cierre o de ajuste, débito fiscal, por la cantidad del saldo que quedó, 1.448. ¿Contra qué? Contra IVA crédito fiscal. Entonces, si se fijan, aquí lo que hicimos fue disminuir la cuenta débito fiscal y la dejamos en 0, ya para el siguiente mes partir como base 0, y la cuenta crédito fiscal vamos a partir con el remanente, no con el saldo de crédito fiscal que teníamos acá. Ahora empezamos con el remanente, ya que aquí al anotarlo al haber se disminuye, ¿ya? Y ahí partimos con lo que nos queda para poder cubrir el siguiente mes, ¿ya? Entonces, monto de IVA. Entonces, el monto de IVA a crédito a pagar, no, se genera un remanente y aquí está el asiento de cierre o de ajuste para poder empezar el siguiente mes. La siguiente pregunta: si el IVA débito de un periodo es mayor al crédito de ese periodo, ¿la empresa necesariamente pagará IVA al fisco al siguiente mes? ¿Qué creen ustedes? Aquí un poco puede inferir que no. ¿Por qué? Como nos pasó en el ejercicio, que en el siguiente mes, por ejemplo en el mes de febrero, podríamos haber generado un IVA débito fiscal que fuese menor al remanente que hubiésemos tenido. De hecho, calculemos cuánto es el remanente al tiro para que tengamos. El remanente va a ser el saldo del IVA crédito fiscal menos el saldo del IVA débito fiscal, de 6.342. Ese es nuestro remanente. Ya. Entonces, nosotros ahora, si es que el siguiente mes, el mes de febrero, generamos un IVA débito fiscal menor a 6.342, o igual también puede ser, no vamos a tener que pagar IVA o impuesto, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente si es que genera, voy a recapitular un poco, si es que el siguiente mes hubiésemos generado un IVA crédito fiscal menor que el IVA débito fiscal, pero la diferencia entre esos dos ya es menor a 6.342, que es el remanente, no necesariamente vamos a tener que pagar IVA o impuesto, porque el remanente nos sirve para cubrir un poco este gasto o este impuesto por pagar. ¿Ya? Eso por un lado, y por el otro lado, que es una segunda razón, quizás no tan potente como, pero que también es importante, es que se pueden pedir plazos para pagar el IVA, es decir, no necesario, a veces puedes no pagar el IVA al siguiente mes, puedes pedir un plazo, creo que son como de 2 meses, ¿ya? Pero lo más importante es que es el tema del remanente. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen del ejercicio 1, donde anotamos en el libro diario cada uno de los asientos de lo que fue pasando el mes de enero, y aquí destaqué un poco dónde se generaban las cuentas de IVA crédito fiscal y IVA débito fiscal. Esto después se resume en el libro mayor, donde o sea, las cuentas T de cada una de las cuentas, y vemos los saldos de cada una de ellas y podemos ver que el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal, por lo tanto se genera un remanente, por lo tanto no se debe pagar IVA del mes de enero. ¿Ya? Ahora vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, vamos a ampliar un poquito aquí, dice: Barlovento Limitada es un operador turístico importante de la zona sur del continente europeo. Durante su primer año de operación, la firma generó 6.500.000 euros, adelantando el 1% por concepto de impuesto a la renta a utilidades cada mes al servicio de impuesto interno respectivo. ¿Qué quiere decir eso? PPM, pago provisional mensual. Para determinar su utilidad antes de impuestos, además de las ventas, se sabía que obtuvo un margen bruto de 40% de los ingresos por venta, gastos de administración y ventas por
1.700.000, y gastos financieros, quiere decir que los pagos de intereses, por algunos pasivos que debe tener, de 500.000 euros, y la empresa está sometida a un impuesto a la renta, utilidades del 30%. Cualquier diferencia de impuestos los paga en abril del año siguiente, igual que Pentic. Se pide primero realizar los registros contables referentes a los impuestos a las utilidades. Solamente hay que registrar, o sea, hay que hacer los asientos de los impuestos a la renta, y de qué hubiese pasado si el margen bruto, bueno, aquí cambia un poco el ejercicio, y si es que el margen bruto hubiese sido del 20%. Es decir, que existen algunos cambios y hay que saber cómo hacer. Entonces, primero, para poder calcular cuántos son los impuestos que tiene que pagar, por lo tanto, para poder registrarlo en el libro diario, tenemos que hacer un estado de resultados, ¿ya? Para ver cuál es la utilidad del ejercicio, o sea, la utilidad antes de impuestos. Para eso necesitamos los ingresos por venta, que son, como dice ahí, 6.500.000 euros, ¿ya? 6.500.000 euros. Eso sabemos el margen bruto. El margen bruto es ingresos menos los costos. El margen bruto dice que el 40%, ¿ya? Por lo tanto, el 40% de los ingresos lo tenemos acá, ¿ya? Que nos da 2.600.000 euros. Aquí anotamos obviamente la diferencia, que son 3.900.000, que son los costos por venta. Al margen bruto se le quitan los gastos de administración y ventas. Esos son los vendedores, etcétera, todo lo que se necesita para poder vender, hacer esta venta. A los 2.600.000 se le quitan 1.700.000 euros y nos da la utilidad operacional, que es de 900.000 euros. A la utilidad operacional, ya que solamente es el ejercicio, se le quitan los gastos financieros, es decir, los intereses, de 500.000 euros. Por lo tanto, nos da una utilidad antes de impuestos de 400.000. ¿Ya? Estos 400.000, aquí, a esta utilidad, se le aplica el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, como aquí sale, es de un 30%. Por lo tanto, 400.000 por 30% nos da los 120.000 euros. Por lo tanto, la utilidad del ejercicio son 280.000 euros. ¿Ya? Una vez que ya tenemos el estado de resultados y tenemos el valor de los impuestos, procedemos a registrarlos en el libro diario. ¿Ya? Primero. Lo primero que hizo la empresa, que es el primer párrafo, es que hizo un pago adelantado del 1% por concepto de impuesto a la renta. Es decir, que generó hizo un pago provisional mensual. Este pago provisional mensual, PPM, es un activo. Por lo tanto, generamos un activo, que es como un pequeño ahorro, un activo, ¿ya? Llamado PPM. ¿Ya? Vamos a poner aquí, paréntesis, activo. ¿Ya? ¿Eso de cuánto es? El total de ingresos por venta por el 1%. El 1%, que nos da 65.000. ¿Ya? Y este activo, este ahorro, se fue pagando con efectivo. Por lo tanto, nuestra cuenta de activo, de efectivo, disminuye por el mismo monto de 65.000 euros. ¿Ya? Por lo tanto, es el primer asiento que hay que realizar con respecto a los impuestos. Luego, el siguiente asiento es cuando al final del mes ya se calculó la utilidad, ¿ya? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que pagar un impuesto, por lo tanto se nos genera un gasto por impuesto, ¿ya? Y recuerden que bajo el concepto de devengado tenemos que registrarlo cuando ocurre el evento, por ejemplo. Reconocerlo en el momento. Reconocemos que tenemos un gasto, aunque no lo hayamos pagado todavía en abril, pero tenemos un gasto por impuesto, ¿ya? ¿De cuánto? De 120.000. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí de los impuestos que tenemos calculado ahí arriba, de 120.000. Gasto por impuesto. ¿Ya? Ese gasto por impuesto, ¿cómo lo vamos a pagar? Acuérdense que aquí estamos haciendo la contraparte de este asiento. ¿Lo pagamos con qué? Primero, como teníamos un ahorro llamado PPM, lo podemos pagar
una parte con eso. Por lo tanto, pagamos con y disminuimos la cuenta de activo de ppm por el total. ppm, la poner el activo de nuevo, es la misma cuenta, 65.000. Y lo que nos falta para completar estos 120.000 serían los impuestos por pagar, ¿ya? Que es nuestro pasivo, ¿ya? Porque ya pagamos eso, nosotros le pasamos todos los meses un monto hasta completar 65.000 euros al fisco, y el fisco agarra ese ahorro que teníamos y paga una parte de nuestros impuestos. Pero nos falta otra parte, que son los 55.000, la diferencia entre 120.000 y 65.000, y se nos genera a nosotros un pasivo. Al ser un pasivo llamado impuestos por pagar, ¿ya? Al ser un pasivo va al lado del haber, ¿ya? Y si hacemos la suma de los dos, es el gasto por impuesto completo, ¿ya? Por último, el último asiento que hay que hacer con respecto a los impuestos es el que hacemos en abril, cuando pagamos finalmente los impuestos. Esto vendría siendo, ¿qué cuenta? Ahora vamos a disminuir un pasivo, ¿cierto? Porque vamos a estar pagando los impuestos por pagar, ¿ya? Por lo tanto, al disminuir los pasivos, lo anotamos al lado del debe. Disminuimos la cuenta impuestos por pagar, ¿ya? ¿Cuánto teníamos que pagar? 55.000, ¿ya? ¿Contra qué? Y esto lo pagamos con efectivo, ¿ya? O lo que teníamos en el banco, 55.000, ¿ya? Entonces, este es el asiento que se debe registrar en abril. Ojo, aquí también, este asiento de acá no contempla los meses de enero, febrero, marzo y abril, ¿ya? Porque esos van a ir ¿cómo se llama? Al registro del año siguiente, que se va a pagar en abril del año subsiguiente, o sea, el año siguiente, ¿ya? Estos son los, por ejemplo, no sé, si aquí estamos hablando del año 2018, todos estos registros fueron del año 2018, lo pagamos en abril del 2019. Lo que pasó entre enero y abril del 2019, eso va a ir en el registro del año del 2020, o sea, en abril del 2020, ¿ya? Eso con la letra A. Ahí tenemos los 3 asientos contables con respecto o referentes a los impuestos de la utilidad o de renta. B. ¿Qué hubiese pasado si es que el margen bruto hubiese sido del 20%? Antes teníamos del 40% y ahora es del 20%. Nuestros ingresos por venta siguen siendo los mismos, 6.500.000 euros, ¿ya? Pero ahora tenemos un margen bruto del 20% de nuestros ingresos por venta, lo cual nos da un margen de 1.300.000. Ya solo el gasto de administración y ventas es de 1.700.000 euros, por lo tanto generamos una pérdida operacional, ¿ya? De 400.000. De hecho aquí no se llama utilidad, le vamos a poner pérdida. Pérdida. ¿Ya? Pérdida operacional de 400.000. Además, todavía seguimos teniendo gastos financieros, o sea, los intereses, y los tenemos que pagar igual, por lo tanto, esto finalmente se suman y nos queda una pérdida, ¿ya? Pérdida de 900.000 euros, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una pérdida, no tenemos que pagar impuestos por esa pérdida, y entre comillas, como que el fisco nos paga impuestos a nosotros, tenemos un ingreso por impuesto, ¿ya? Aunque en realidad eso no es que se pague directamente con efectivo, sino que como que se acumula y se genera una cuenta, es un poco como el ppm, pero por pérdida, ¿ya? Y eso nos va a servir para pagar, ¿cómo se llama? Para pagar impuestos que tengamos que pagar el año siguiente. O sea, en abril del siguiente año, si nosotros tenemos que pagar impuestos, ya se van a pagar con este ingreso o impuestos por recuperar, que son de 270.000, ¿ya? ¿Cómo se registra cuando existe una pérdida? ¿Ya? Primero vamos a tener un impuesto por recuperar, que es una cuenta de activo, ¿ya? Impuesto, vamos a hacer vehículo, impuestos por recuperar, ¿ya? ¿De cuánto?
no solamente tenemos 270.000, también tenemos que recuperar nuestro PPM que nosotros teníamos guardado, porque no lo vamos a usar porque no tenemos que pagar impuestos, por lo tanto tenemos que recuperar tanto el ingreso que tenemos por impuestos que nos debería pagar, entre comillas, el fisco, más el PPM que tenemos guardado como un ahorro con el fisco. Por lo tanto van a ser los 270.000 de ingresos, o sea, de los impuestos, los 270.000, más el PPM. El PPM lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos unos impuestos por recuperar de 335.000 euros. ¿Ya? ¿Eso contra qué? Tenemos entonces contra una cuenta que se llama ingresos por impuestos. ¿Ya? Los ingresos por impuestos vendrían siendo al final los impuestos negativos, por así decirlo, que se nos genera al tener una pérdida, ¿ya? Que van a ser los 270.000. Vamos a poner aquí 270. ¿Ya? Y a esos ingresos por impuestos se le tiene que sumar el PPM que teníamos guardado, porque me lo tiene que, entre comillas, devolver el fisco, que son los 65.000, y esa suma nos da los 335.000. ¿Ya? O sea, disminuimos nuestro PPM y aumentamos nuestros ingresos por impuestos, lo cual nos genera los impuestos por recuperar, que es lo que nos debería como devolver el fisco. ¿Ya? Esa devolución del fisco en abril, lo vamos a tener acá, en abril, porque aquí lo reconocimos al final de año, ¿ya? Pero todavía no se genera como el pago, y en teoría el fisco, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve el PPM, porque ese era nuestro ahorro, por lo tanto nos aumenta nuestro efectivo, ¿ya? En 65.000, y por último, disminuye nuestra cuenta de impuestos por recuperar, disminuye nuestra cuenta por estos 65.000. Por lo tanto, solamente nos quedan, si se fijan, cuando hacemos el saldo de la cuenta de impuestos por recuperar, nos quedan 270.000, que son nuestros ingresos por impuestos, que fue por la pérdida. Esos 270.000 quedan como guardados en el fisco para el siguiente año, cuando nosotros hagamos todo nuestro estado financiero y cerremos nuestros registros contables y calculemos cuánto fue nuestra utilidad. Cuando calculemos el impuesto a esa utilidad, vamos a tener guardado 270.000 euros para pagar esos impuestos. ¿Ya? No es que el fisco te los devuelva en efectivo, pero sí los tienes guardados para poder pagar después. Por eso, impuestos por recuperar vendría siendo un activo que tenemos. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora volvemos a la presentación final, que tenemos nuestro ejercicio número 2, que aquí tenemos un poco el resumen de lo que acabamos de hacer. Cada letra con su estado resultado en el libro diario, los registros contables, y aquí también, la letra B. Entonces, espero que les haya quedado claro, y cualquier duda le pueden enviar a sus respectivos ayudantes sobre esta ayudantía, y espero que tengan una buena semana.